Hola, buenas noches. Mi nombre es Stalin Ramos Zaire, junto con mi compañera Juliana del Carmen Samamé Villarreal. En esta oportunidad nosotros vamos a explicar un poco sobre lo que es la reforma agraria en el Perú. En este video vamos a hablar un tema que marcó un antes y un después en la historia del Perú. Fue un proceso que cambió la vida de millones de personas en el campo y que hasta hoy sigue generando un debate. Ahora vamos a verlo. ¿Fue algo bueno o tuvo más errores que aciertos? ¿No? ¿Qué pasaba antes de la reforma? Antes de la reforma agraria, la situación en el campo era muy injusta. La mayoría de las tierras agrícolas estaban en manos de unos pocos hacendados y millones de campesinos trabajaban esas tierras sin ser dueños de nada. No tenían derechos ni propiedades y vivían en condiciones muy difíciles. Era un sistema que favorecía solo a los que tenían poder, más no a los pobres campesinos. ¿Qué hizo la reforma agraria? La reforma agraria empieza en el año 1969 con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. El general Juan Velasco Alvarado saca una ley reforma agraria con una famosa lema: la tierra es para quien lo trabaja. Dirán, ¿por qué sacó esa ley? Perdón, ¿por qué sacó esa lema? Porque anteriormente los campesinos eran trabajadores o explotados por los hacendados. Tenían que trabajar por un pedazo de tierra que les cedía a los hacendados. Por ese pedazo de tierra trabajaban los campesinos de día, años. Entonces, en el año 1969, Juan Velasco Alvarado comienza con esa ley reforma agraria, comienza a expropiar haciendas y así comienza a entregar tierras a los campesinos, cooperativas. Desde ese momento los campesinos comenzaron a tener su tierra propia, trabajar para su familia, ¿no? Lo positivo de la reforma agraria. Aunque la reforma agraria tuvo muchas críticas, también trajo cosas buenas que no se pueden negar. Veamos algunos puntos positivos en tres áreas, como es políticamente, la reforma le quitó el poder a una élite que había dominado el país por siglos. Económicamente, muchas familias por primera vez fueron dueñas de la tierra que trabajaban y socialmente se reconoció a los campesinos como ciudadanos con derechos, se valoró más su identidad e importancia en el país. Ahora vemos lo negativo de la reforma agraria en el ámbito político, económico y social. En lo político, fue impuesto por un gobierno militar sin participación ciudadana. Claro, porque hasta entonces los campesinos eran esclavos de los hacendados, no tenían ni voto ni voz, solamente eran trabajadores. Entonces, el gobierno de Juan Velasco Alvarado entra a debatir, a quitar tierras de los hacendados. En lo económico, muchas cooperativas fracasaron por falta de apoyo técnico y financiero. En el gobierno de Juan Velasco Alvarado entregaron tierras sin soporte económico, sin soporte técnico. En lo social, persistió la pobreza rural.
Muchas comunidades quedaron abandonadas. A causa de eso, comenzaron a migrar a las ciudades. Comenzó la migración, familias, los campesinos, ¿no? ¿Qué impacto tuvo en el Perú de hoy? La reforma agraria cambió para siempre la forma en que se organiza el campo en el Perú, pero también dejó problemas sin resolver. Por un lado, transformó la estructura agraria. Ya no existen las grandes haciendas de antes y muchas tierras pasaron a manos de campesinos. Eso fue un gran cambio histórico. Pero por otro lado, muchas cosas no mejoraron como se esperaba. Por ejemplo, la pobreza rural sigue existiendo en muchas zonas del país. Hubo mucha migración del campo a la ciudad porque la vida en el campo no mejoró lo suficiente. Y aún hoy, el acceso a servicios básicos como el agua, salud o educación sigue siendo muy desigual, especialmente en las zonas rurales. Conclusión. La reforma agraria fue necesaria para corregir injusticias históricas. Sí, fue necesaria. Así, de esa manera, se reconoció la identidad a los campesinos. De esa manera tuvieron terrenos, propiedad, eran propietarios, eran dueños de los terrenos. Pero su ejecución fue incompleta y dejó muchos desafíos pendientes, como por ejemplo las cooperativas en abandono. Hoy nos deja una lección sobre la importancia de acompañar los cambios sociales. También hay que acompañar a las personas con educación, tecnología y servicios, ¿no? Bueno, espero que este video les haya ayudado a entender mejor qué fue la reforma agraria y cómo ha influido en el Perú que vivimos hoy. Gracias por